Ujú. Y bienvenidos a la cuarta lección de este curso llamado La Nación Elegida. Y hoy nos toca la historia en la que los israelitas entraron en la tierra prometida y tienen la primera batalla para conquistar la tierra, el territorio. Y ver que Dios hace todo. Uh, Dios es su salvador, su conquistador, y ellos solamente tienen que confiar en Él. Um, es un buen comienzo para ellos. Y también para nos vamos a aprovechar la lección para pensar más en nuestros propios corazones, en qué ponemos nuestra confianza, en quién confiamos. Confiamos en nosotros mismos más que en Dios. También vamos a ver qué palabras de aliento Dios nos da. También vamos a ver un poco, pues mucho de la ley de Dios. Entonces vemos la ley y el evangelio de Dios en esta historia. Okay. Entonces primero vamos a orar. Oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. 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 Ok, sí, buenas noches a Dios Nel en el chat. También buenas noches a Margarita en el chat. Tenemos una pregunta para empezar la lección porque tenemos un personaje bastante importante, pero nuevo para nosotros en el curso. Ese personaje se llama Josué. Entonces, vamos a tomar algunos minutos para considerar quién es Josué, qué papel tiene, qué hacía y todo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es Josué? José fue ya te digo, José fue un profeta de mucha relevancia en la historia bíblica. Fue muy venerado por tres religiones que son los monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. O sea que Josué fue muy conocido, fue muy popular. Fue un líder muy carismático. Él fue que sucedió a Moisés y que Sí. comandó el ejército, sí, él comandó el ejército israelí para conquistar la tierra prometida de Canaán. Sí, sí. Dios justamente lo elige a él como el sucesor más importante que ya va. Se me perdió la página. Aquí está. Sí, él fue ¿cómo que te decía yo? Muy carismático. Ok. Justamente Dios lo elige para que sea el sucesor de tan importante aliado suyo como lo fue oportunamente Moisés. O sea que cuando Moisés deja de ser su trabajo, entonces Josué es quien lo sucede. Sí. Y Dios lo escoge a él como Okay. su aliado. Sí. Muy ¿Sabías bien. que fue un gran conquistador? Él cumplió con el objetivo de reconquistar la tierra prometida y luego de repartirla entre las llamadas 12 tribus. ¿Se recuerda? Sí. Incluso él fue contemporáneo de Moisés. O sea, tenían la misma edad. De quien supo ser mano derecha. Sí, él era su mano derecha en la conquista que se relata en Éxodo.
ahí en Éxodo se habla mucho de estos dos personajes. Y él fue quien lo esperó, y él fue quien lo esperó cuando Dios citó a Moisés para entregarle las tablas. O sea, Josué fue quien lo acompañó cuando Dios le entregó las tablas a Moisés. ¿Eh? Okay. Muy bien, mucha información que gracias por dárnoslo. Entonces, lo que estoy escuchando, algunos datos importantes de Josué, es que vivía en el mismo tiempo que Moisés, es contemporáneo, pero probablemente era un poco más joven que Moisés. No sabemos exactamente su edad, pero probablemente es más posible que fuera de una edad más joven. Él fue el sucesor de Moisés. Moisés guiaba a los israelitas por 40 años. La mayoría del tiempo ellos estaban en el desierto vagando, porque cuando intentaban entrar en la tierra prometida la primera vez, y ellos la primera vez cruzaban el desierto y todo, y en mucho tiempo, muy rápido, en poco tiempo, muy rápidamente. Pero cuando estaban a la puerta de la tierra prometida, ellos enviaron 12 espías. Tal vez conocen esta historia. Los 12 espías pasaron 40 días mirando todo en la tierra de Israel. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Me recuerdo. Sí supe de algo, pero ahorita no recuerdo. Pero sí, parece que no. Había muchas cosas allí que se encontraron y no era momento para entrar. Sí. Entonces, 10 de los 12 espías, los exploradores, decían, oh, las ciudades están muy fortalecidas, la gente es muy fuerte, son gigantes, son y ejércitos muy grandes, no podemos entrar, tenemos miedo. Entonces, pero 2 de los espías fueron Caleb, uno se llamaba Caleb, y el otro Josué. Josué fue un espía, y estos dos decían, no tengan miedo, el Señor está en nuestro lado, el Señor nos acompaña, Él va a luchar por nosotros. Pero los israelitas no les hicieron caso y se quejaban, y por eso tenían que vagar en el desierto por 40 años, como una consecuencia de su pecado, de su desconfianza en el Señor. Pero Josué era uno de los espías confiados y buenos. ¿Alguien más quiere darnos un poco de información acerca de Josué? Ellos no fueron lo que la ramera Rahat los ocultó. Ellos no fueron esos dos. Ellos no. Eso pasó, de hecho, inmediatamente antes de la historia que nos tocó hoy, en Josué 6. Entonces, vamos a ver la conquista de Jericó y vamos a ver Rahab y su familia en su casa, y ellos fueron rescatados por la gracia de Dios. Y eso fue inmediatamente antes de nuestra historia. Cuando Josué entró con sus compañeros, los otros espías, los otros 11 espías, eso sucedió hace 40 años. Entonces, estamos en una historia hace 40 años, entraban. Todavía estaba Moisés. Todavía estaba Moisés, sí. Sí, todavía estaba Moisés en ese entonces. Entonces, había 2 olas de espías. La primera ola de espías en el principio de su vagación en el desierto, o antes del principio de su vagación en el desierto, ellos exploraron toda la tierra. Pero los 2 espías en nuestra historia solamente entraban en la ciudad de Jericó.
Ujú. Muy Y ahí bien. comienza, y ahí comienza la historia de hoy. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Um, Capítulo 5. Perfecto. Hay dos versículos que me gustan que relaciono con Josué. La primera viene de Josué 1:9, que dice, y Dios está hablando a Josué cuando le entrega la gente al pueblo de Israel. De hecho, en ese momento de su sucesión, y dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desamines, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y muchas personas, inclusive hoy en día, han tomado este versículo recordando que nuestro Dios es un Dios que nos protege y podemos ir con Él porque Él va con nosotros. Entonces, nosotros podemos tener valencia, ser valientes y ser fuertes porque estamos en Cristo. También un versículo que relaciono con, y de hecho usted, Luis, dijo que Josué era profeta. Yo no diría eso. Él fue un líder del pueblo de Israel. Él fue el sucesor, pero no califico a Josué como Un profeta. profeta. Pero él decía en capítulo 24 de Josué, cuando ellos están hablando con la gente y él se para y dice, por mi parte, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Y de hecho fue el versículo favorito de mi padre, porque él tenía una bandera en nuestra casa que decía esto, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Una pregunta acerca de Josué o acerca de lo que hablábamos. Está bien. Bueno, entonces no era profeta, era más que todo eh, ¿cómo se le podía llamar? Ah, Se- un, un él siervo, un fue, siervo. sí, sí, siervo, pero él fue el general, el líder, el Sí. sucesor de Moisés, el comandante. Ujú. Uh-huh. De hecho, aquí dice que él fue un gran combatiente, Uh-huh. Sí, un gran guerrero. gran guerrero, Uh-huh. conquistador, conquistador es la palabra, Uh-huh. un gran conquistador. Conquistaba todo lo que encontraba, lo conquistaba. Eso era de él. Sí, sí. Sí. Aunque dejaban algunos pueblos ajenos en la tierra prometida y eso más tarde causaba muchos problemas para los israelitas porque dejaban que se quedaran con ellos en la misma tierra. Ok, Claro. vamos a leer capítulo 6 para recordarnos de la historia que ustedes prepararon. Entonces aquí tengo la toma de Jericó. ¿Quién quiere leer? Tal vez, pues bienvenido Wilson. También bienvenido Renzo. Buenas Está noches, aquí. profesor. Muy bien. Renzo, ¿quiere leer 6:1 a 10 por nosotros? Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Renzo. ¿Usted Sí, quisiera leer? ¿de qué número me dice? Josué 6, 1 a 10. 1 al 10. A ver, un momentito. Ya. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir.
Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que José le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras se marchaban, y el arca del pacto del Señor le seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban delante del arca, mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten. Ok, muy bien. Gracias, Renzo, por leer la primera parte. Luis, ¿quiere Gracias. leer 11 a 21? Oh, su micrófono está apagado. Ok. Ahí Josué está. hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca, sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba atrás el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta en la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El séptimo día, todo el pueblo se levantó a despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Eso fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por séptima vez, Josué ordenó al pueblo, griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahat, que es la ramera, y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen de nada de lo que esté bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. ¿Hasta aquí? ¿Sigo? Sí, pues usted puede seguir. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo.
Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, los bueyes, las ovejas y hasta los mismos asnos. Entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra: vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal y como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela, con todas sus pertenencias, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios en el tesoro de la casa del Señor. Josué le salvó la vida a Rahab, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias. Es recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días Josué lanzó una maldición. Dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Amén. Muy bien, gracias por la lectura animada. Eso ahí. Bien, entonces, como hemos hecho en las otras lecciones, vamos a ir con las preguntas de considerar primero, las preguntas de considerar, para darnos un poco más conocimiento acerca de los detalles de la historia y para que entendamos mejor lo que está pasando. Entonces, primero tenemos, ¿quiénes son los personajes en este capítulo? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes podemos nombrar? A Josué. A Josué, ¿sí? Lo que iba con Josué a la... A los 2 espías también, a Rahab. A los Ajá. sacerdotes. Entonces tenemos sacerdotes, tenemos Josué, tenemos Rahab, la prostituta, y su familia. ¿Cuánto? ¿Qué fue? Perdón. No escuché eso. ¿Quiénes están en la ciudad de Jericó? Bájale, quítale el volumen a ese. ¿Quiénes son? No queremos olvidar personas, los habitantes de Jericó. Entonces tenemos el pueblo de Israel, tenemos los sacerdotes, 7 de ellos, y tenemos Josué y también la familia de Rahab. Rahab y su familia. Rahab es la prostituta quien refugió a los espías, a los exploradores, cuando ellos entraron en la ciudad de Jericó, justo antes de esta historia. Y ella, de hecho, fue creyente. Ella sabía las historias. Ella se enteró de lo que pasó en Egipto. Y ella tenía fe. Entonces, cuando ella habló con los espías, ellos prometieron que se salvara la vida en el ataque. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes están apuntando,
tienen los hijos de Israel, los habitantes de Jericó y su rey, obviamente, ellos tienen un líder, los guerreros israelitas y también 7 sacerdotes. ¿Una pregunta hasta aquí? Ay, mira, no te olvides de otra cosa. ¿Quién? El arca. Pues eso es, no es una persona, es un objeto. Son objetos. Ok. Pero muy bien, estamos en eso. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ya hemos nombrado una. El arca, El los hombres arca. de guerra, 7 bocinas del carnero, la plata, oro, utensilio de bronce y de hierro, la espada. Sí, entonces tenemos todos los tesoros dentro de la ciudad que fueron consagradas a Dios en el ataque. Entonces, en esta primera batalla, los israelitas no podían tomar botín. Todo era sagrado y dedicado a Dios. Entonces, no podían tomar un poco de esto para sí mismo. En otras batallas, en otras ciudades, sí, podían hacer eso, pero como las primicias de la conquista de Israel, Dios quería todo para él en Jericó. Muy bien, entonces también Suelo mencionó las bocinas de cuerno que llevaban los sacerdotes. Entonces, no sé si ustedes me pueden ver, pero voy a caminar un poco. Entonces, imaginemos que esta es la ciudad de Jericó. Entonces, el primer día y el segundo día y hasta el séptimo día tienen que rodear la ciudad una vez en los primeros 6 días. Y mientras están caminando, ellos tienen que, pues el pueblo marchaba silencioso. El único sonido fue de las bocinas de cuerno que los 7 sacerdotes tocaban. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, pastor. Creo. Ok, muy bien. Excelente. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jericó. En Jericó. Sí. De hecho, tengo un mapa aquí y tiene la flecha para indicar dónde está ubicada la ciudad de Jericó. Y tenemos el gran mar aquí, el mar Mediterráneo, aquí, en la parte izquierda. También tenemos el mar Muerto o el mar Salado, aquí, justo al sur de Jericó. Ellos tenían que cruzar este río. Es un río muy famoso por toda la historia de la Biblia, el río Jordán. Y el río Jordán fluye desde el norte hacia el sur y llena el mar Muerto. No hay salida en el mar Muerto para agua y por eso está muy salada el agua. Entonces Jericó, de hecho Jericó es una de las ciudades más viejas en todo el mundo. Ellos han hecho investigaciones y cavaban y miraron todo y parece que es una ciudad muy, muy vieja porque tiene una ubicación excelente. Aquí tenemos Jerusalén. Jerusalén será la capital, sabemos eso, muy famosa la ciudad. Y si recordamos una parábola de Jesús, él mencionó Jerusalén y Jericó en la misma parábola. La parábola del gran
samaritano, el buen samaritano. ¿Recuerdan eso? Sí. Ujú, ujú. Entonces quiere decir que Jerusalén, en ese caso, a ver si era la tierra prometida. Porque había que destruir a Jericó para poder entrar a Jerusalén. Sí, sí, entonces tenían que entrar aquí y Jericó estaba más cerca y fue una ciudad muy poderosa, tenía Ujú. una muralla. Ujú. No todas las ciudades tenían muralla, un muro. Entonces, Pero no era de las Jericó, ciudades más. Jericó como que era la piedra tranca, que había que derrumbarla para poder pasar. Ujú, ujú. La piedra tranca, ¿eso es lo que dijo? Sí. Ah, una frase nueva para mí. Voy a apuntar. Eh, Ok, muy bien, entonces sabemos dónde está Jericó, sabemos dónde ocurrió la historia ahora. Una pregunta hasta aquí. Ok, si no, avanzamos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ay, caramba. Renzo, Judith, Mayor. bienvenida Judith, Margarita, Laura, si quieren contestar, está bien. Zuelo, Wilson, Luis. Bueno, Moisés. de verdad que Ya. aquí no aparece. Jericó, en este capítulo 6 tendremos que ir más arriba o más abajo, pero Ujú, ujú. Entonces, O ¿qué está sea, pasando? Buenas noches, pastor. Dios te bendiga. No escuché, repita por favor. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. Fecha ¿Quiere? exacta no hay allí. De Sí. cuándo ocurrió la historia no hay fecha exacta. Ok, entonces tenemos que usar referencias. Tal vez no podemos poner una fecha, un día, un año, pero tal vez este diagrama puede ayudarnos un poco. Entonces tenemos una jarra. Tenemos una jarra aquí y en la parte de abajo vemos el nacimiento de Moisés. Ahora, tiene algunos años y son estimaciones, solamente son estimaciones aproximadamente cuando nació Moisés. Y primero están en la esclavitud de Egipto. Nosotros recordamos que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en Egipto, en la casa de la hija de Faraón, aunque él se identificaba con su pueblo, que eran esclavos en ese entonces. Entonces, él tenía que escaparse, se huyó de Egipto porque mató a un egipcio, porque él intentaba pues rescatar al pueblo de Israel antes del tiempo señalado, antes del tiempo que Dios quería. Entonces, él pasó unos 40 años en Madián, en el desierto. Él se casó con la hija de Jetro, su suegro, y regresó a Egipto. Y tenemos el éxodo de Egipto. Recordamos de las plagas, las 10 plagas. También la salida a través del Mar Rojo, cuando Dios hizo un milagro para ayudar a su pueblo, para que escapara. Y ellos, en algunos meses, tal vez un año, llegaron a la tierra prometida. Pero se quejaban, tenían miedo y no querían entrar. Y por eso, como consecuencia de su pecado,
ellos tenían que vagar en el desierto 1 año por cada día que estaban los espías en la tierra prometida. Entonces los espías, los exploradores, estaban explorando por 40 días. Entonces tenían que vagar por el desierto por 40 años. Y de hecho toda esa generación, excepto Caleb y Josué, murieron en el desierto como consecuencia. Y después de eso entraron con Josué como su comandante. Y eso fue la conquista de Israel. Eso nos da un poco de un panorama de lo que está pasando alrededor de esta historia. ¿Alguna pregunta? Está muy clara la explicación, pero hay algo que me llama la atención en la jarra. ¿Por qué? Sí, porque si ubica usted años y ubica antes de Cristo, sí. Según el análisis de la jarra que yo estoy haciendo, dice que el nacimiento de Moisés es lo que yo entiendo, ¿no? e interpreto. Que el nacimiento de Moisés se dio en el 1526, ¿sí? Pero que a su vez, en el 1500 antes de Cristo, estaba la esclavitud en Egipto. Sí, y dentro de ese proceso de la esclavitud nació Moisés, ¿verdad? Sí. Luego usted dice en esta jarra que dentro de este periodo, entre 1446 y 1486, nació Josué, ¿verdad? Sí, aproximadamente, no sabemos exactamente. Luego de ello, los israelitas vagaron 40 años por el desierto. Eso fue en 1400 antes de Cristo y 1406, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Y la muerte de Josué se dio en 1376. No, los años no deberían ser todo lo contrario, no deberían ir de forma ascendente. Sí. Entonces, cuando contamos desde el punto del nacimiento de Jesús, ahora nosotros hoy en día sumamos, avanzamos en los números. Entonces, el año pasado fue el 2019, este año es el 2020. Pero cuando estamos contando antes de Cristo, los números van descendiéndose. Entonces, por ejemplo, podemos decir 1000 años antes de Cristo. Contamos 1000 años antes de Cristo. Si vamos al pasado, 500 años, ahora estamos 1500 años antes de Cristo. Entonces, cuando estamos contando antes de Cristo, los números van disminuyéndose. Pero en el punto del nacimiento de Jesús, aproximadamente, en ese entonces vamos sumiendo. ¿Eso tiene sentido? Muy astuta lo que usted mencionó. Y hay una explicación. ¿Eso tiene sentido? Tranquilo que yo averiguo. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el nacimiento de Jesús y contaríamos así, entonces, Jesús tiene 1 año, estamos en el año 1. Dios tiene 2 años, estamos en el año 2. Jesús tiene 3 años, estamos en el año 3. Jesús tiene 30 años. Estamos en el año 30, entonces vamos sumiendo. Pero si viviéramos antes de la llegada de Cristo, contaríamos así. Pues no sabríamos eso. Los números de los años fueron puestos después, entonces ellos no podían decir eso, pero nosotros podemos decirlo. En 2 años va a nacer Cristo. Pero si vamos al pasado, algunos años más, en 10 años va a nacer Cristo. O si vamos más al pasado,
más en la historia, podemos, en 500 años va a nacer Cristo. Entonces, tienen que, se me fue la palabra, lo opuesto de sumar. Restar. Restar, tenemos que restar antes de Cristo y después de Cristo tenemos que sumar. Puede ser un poco confuso, pero ¿tiene sentido ahora? Con la última explicación sí, porque al principio no le estaba entendiendo. Ok, la segunda vez, el segundo intento. Ahorita sí le entendí, pero al principio no le cogía, no le cachaba la idea. Ok, muy bien. Como decimos en inglés, la segunda vez es la suerte. ¿Alguna otra pregunta? No. Está buena la figura con que expresas el tiempo. Está bien, excelente. Ok, seguimos. ¿Cuándo ocurrió esto? Ya hemos hecho eso. ¿Cuál es el problema en la historia? Entonces, si pensamos en historias, en narraciones, usualmente las historias giran alrededor de un problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas en esta historia? La conquista de Jericó. Ajá, entonces tenemos la tierra prometida y Dios nos dice que es nuestra, pero al entrar tenemos una ciudad con un muro y está bien defendida la ciudad. Entonces tenemos un problema ahí. ¿Cuáles son los eventos de la historia de la conquista de Jericó? ¿Alguien quiere contarnos la historia? ¿Resumir la historia? Dios había prometido Jericó a los israelitas. Esa fue la razón por la que Josué mandó a los espías a Jericó y Rahab sirvió de puente para que ellos pudieran ingresar a la ciudad y buscar los puntos estratégicos para de esa manera poder atacar. También dentro de esa historia sabemos que tenía que esa ciudad ser destruida con todo lo que en ella contenía. Y lo único que se iba a sacar para el altar de Dios era lo que era oro, plata y bronce. Hubo un detalle dentro de esa historia, que hubieron unos israelitas, en este caso, personas deshonestas, desleales, que tomaron prendas para ellos. Y eso descontentó al Señor y de cierta manera ocasionó una situación incómoda dentro de ellos. Al final de la historia sabemos que los mismos israelitas terminaron apedrándolos y ellos murieron por la desobediencia. ¿Sí? Pero lo más importante allí de toda la historia, de lo que a mí más me llama la atención, es el hecho de la forma como los muros caen. El pueblo de Israel no tuvo que atacar, para nada. El pueblo de Israel simplemente lo que hizo fue obedecer lo que Dios dijo que tenían que hacer. Dar las vueltas, sonar las trompetas, luego gritar. Y cuando nada hubo ese grito, automáticamente se desvanecieron todos esos muros. Entonces el pueblo de Israel tuvo acceso. Y lamentablemente pereció toda la gente que estaba allí porque desconocían del amor de Dios. La única que se arrepintió y fue redimida, que Dios tuvo misericordia por ella y por su familia, fue Rahab. Por esa razón ella no fue destruida. Eso es lo que yo puedo entender en resumen de la historia. Claro que la lectura es mucho más amplia.
Por eso les pido un resumen. Eso es lo que, porque ellos tenían que rodear la ciudad una vez al día por 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no parece una estrategia muy buena para atacar a una ciudad. No estamos haciendo nada. ¿Qué hacemos? Y el séptimo día tienen que rodear 7 veces. Entonces están yendo 7 veces alrededor. Eso no es una estrategia buena desde la perspectiva humana, pero Dios estaba pidiendo que hagan algo un poco extraño para que confiaran en Él. Él estaba diciéndoles, confíen en mi palabra. Yo estoy en tu lado. Yo estoy luchando por ustedes. Ustedes Amén. tienen que confiar y no en tu propia inteligencia y no en tu propia fuerza, no en tus propios soldados, no, solamente en Jesús, solamente en el Señor. Excelente la explicación, Judith. Gracias por hacerla. Vamos a seguir. Sí, con la otra pregunta que dice, ¿se resuelve el problema que mencionamos? El Sí, por problema supuesto. sí, el problema fue, hay una ciudad muy defendida en la puerta de la tierra prometida y no podemos entrar y no podemos atacarlo. ¿Qué hacemos? Pues Dios resuelve el problema con su propio ataque. Su ataque es muy extraño. Muy bien. Una pregunta hasta aquí. Sí, Dios podía facilito él mismo destruirla, pero él lo que quería era que ellos hicieran algo. ¿Cómo? Obedezcan lo que yo les digo, hagan las cosas como yo les digo Ajá. y verán mi poder y verán como yo, verán mi gloria para que ustedes puedan creer en este su Dios. Sí, exactamente. Dios pudiera destruirla de la noche a la mañana, pero Él quería que confiaran en Él y para que siguieran sus órdenes, sus palabras. Muy bien. Confianza se llama la palabra exacta. Tengan confianza. Sí. Y es significativo que lo hizo en el principio de la conquista. Ellos van a tener algunas batallas muy feroces, muy grandes, muy importantes. Y la tentación era, y siempre es, que nos jactemos, nos gloriemos de lo que nosotros hemos hecho. Y ellos podían recordar, pues no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios, es la mano de Dios que obraba a través de nosotros. Y muchas veces no a través de nosotros, a pesar de nosotros. Muy bien. Entonces estamos entrando, pues tenemos un poco más tiempo. Tenemos las preguntas de consolidar y son las 5 preguntas que hacemos con cada historia y son las preguntas que ustedes pueden hacer y usar en cada historia bíblica para entenderla mejor. Entonces, la primera pregunta dice, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Entonces, en pocas palabras, en palabras suyas, en una oración, en una frase, ¿cómo se resumiría esta historia? Dios les quiere dar a ellos
la tierra prometida. Ok, excelente. También la conquista de obediencia. Sí, son descripciones muy buenas y abiertas. Podemos decir la conquista de Dios sobre Jericó. Correcto, es verdad, es serio. Sí, sí. Una victoria que Dios dio. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El no querer confiar. No querer confiar. Sí, muchas veces dudo del poder de Dios para hacer lo que parece imposible. Es imposible y esta estrategia es una tontería, decimos. Cuando confiamos en otra cosa, en los santos, en otras personas, en mis posesiones, en mi dinero, en mi trabajo, en mi familia, en mi esposa, soy idólatra cuando confío en algo que no sea Dios. ¿Ok? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Cuando perdona a Rahab. Excelente, Rahab. Era una prostituta que tenía su casa sobre la muralla de Jericó. Ella había protegido a 2 espías enviados por Josué a investigar la ciudad antes de rodearlo. Porque Rahab protegió a los espías, ellos prometieron perdonarla a ella y a su familia. Dios quiere el arrepentimiento de los pecadores y les da el perdón de sus pecados. Los ciudadanos impenitentes de Jericó fueron castigados con la muerte, pero Rahab, la creyente arrepentida, fue perdonada. Es más, ella se convirtió en una de los ancestros del rey David y con tiempo el Salvador. Entonces, Rahab es la abuela de Jesús. Wow. Ay, Dios mío. Sí, y vemos, y ella no es israelita, ella es creyente. Aparentemente ella había escuchado de lo que hacía Dios con los israelitas y ella creyó en las noticias. Sí, un ejemplo excelente del amor de Dios. Hay una prostituta en la descendencia, en los ancestros de Jesús. Sí. Los pecadores son parte de la familia de Jesús. Y eso es una buena noticia para nosotros, porque nosotros somos pecadores y somos parte de la familia de Jesús. Él vino para salvar a todos los pecadores para que seamos parte de su familia. Increíble. Increíble la demostración del amor de Jesús. Imagínate, tatarabuela, prostituta. Fue perdonada y fue limpiada. Y eso es lo que importa. Sí, sí, como nosotros, por causa de la sangre de Jesús. Muy bien. Ok, vamos a seguir. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña? Yo le pediría a Dios que me enseñe a perdonar, porque el perdón es amor. Dios es amor. Y
Y de esa manera yo podía también darle gracias, muchas gracias por haberme enseñado cómo debo perdonar. Sí, Esa es mi muchas opinión. gracias. Sí, y Él nos da la fuerza y la motivación porque Él nos perdona primero. A nosotros amamos porque Él nos amó primero. La primera de Juan 4:19 dice eso. Y vemos eso, esa lección a través de la Biblia. Muy bien. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje específico? En cualquier momento. Sí, cualquier momento. Sí, porque tú puedes compartir la palabra con cualquiera. En Sí, el momento menos. pero queremos estar muy preparados. Entonces, parte de la preparación es pensar en las historias y pensar en las situaciones mejores para compartir esas historias específicas. Entonces, obviamente, compartir la palabra de Dios tiene un beneficio, pero si podemos elegir la historia en una manera muy sabia, con mucho tacto, y plantar esa historia en la situación correcta. Oh, qué bien que sea. Uh-huh. Yo podría opinar y decirle a un hermano, a una persona que no creyente, las maravillas de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que logramos cuando obedecemos, cuando tenemos confianza, tenemos fe, Okay. todo lo podemos lograr si estamos si aplicamos eso, lo que es la confianza, la fe, el creer. Sí, De eso se trata. obviamente Dios va a hacer lo que quiera con nosotros y con nuestra vida. Pero una cosa que definitivamente quiere de nosotros es la confianza, que confiemos en Él en todo momento, aunque la situación parezca extraña, rara, mala, podemos decir y aferrarnos a la palabra, a las promesas de Dios que Él tiene para nosotros y decir, mi Dios ha dicho esto. Esto es la realidad, aunque todo parezca diferente. Muy bien. Ok. Para la última parte tenemos un tema delicado, tenemos un tema importante. ¿Por qué tanta violencia? Entonces, el pueblo de Dios va a establecerse en la tierra prometida, pero a veces Dios nos manda a ejecutar a todos, mujeres, niños, animales, los hombres, obviamente. ¿Por qué? ¿Es genocida? Pues queremos una panorama, una perspectiva muy amplia, siempre tomando todo lo que Dios dice en mente. Entonces, si regresamos a Génesis 12:3, Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Hay ejemplos de extranjeros que compartieron en la promesa. Ruth, Naamán, en esta historia, Rahab. Entonces, no es que Dios amaba a un pueblo mejor que a otro pueblo. La promesa del Salvador es para todo el mundo, porque Dios había prometido la salvación desde el jardín de Edén. Minutos, horas después de la caída en el pecado, Dios estaba allí dándoles promesas alentadoras
de un salvador, un aplastador de serpientes, quién iba a venir de la mujer. Y obviamente Adán y Eva fueron las primeras personas y todos los pueblos del mundo vinieron de ellos. Entonces la promesa del Salvador es para todo el mundo. Dios tenía que elegir a una nación especial para que naciera de ella el Salvador. Entonces por eso la nación de Israel era importante, porque el Salvador iba a nacer de ella. No es que Dios odiaba a los demás, no, el Salvador era para todo el mundo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. También Dios fue y es paciente. Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Por ejemplo, no destruyó a los amorreos en los días de Abraham, sino que 500 años después, en los días de Josué, ya para los días de Éxodo, la iniquidad de los cananeos se había vuelto tan perversa, inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano, idolatría, a tal grado que la tierra fue contaminada y vomitó sus moradores, dice. Pero Dios seguía siendo paciente, dándoles tiempo para arrepentirse. También Dios es justo. Queremos recordar eso. Dios también juzgó al pueblo de Israel por su persistente infidelidad. Entonces vemos en el desierto las personas del pueblo elegido muriéndose por las consecuencias de su pecado. No es que Dios solamente prefería a los israelitas y nunca les hacía algo malo o nunca les castigaría. No, ellos también son incluidos en el castigo de un Dios justo. Dios es misericordioso. Hay que ver toda la perspectiva. La mano de Dios guiando el auge y caída de los reinos de este mundo. Preparó todo para la llegada de Mesías, para la salvación eterna de los judíos y de los gentiles. Entonces estamos pensando, Dios está controlando todo para que la salvación eterna ocurriera. También un punto más para recordar cuando pensamos en esta pregunta importante: ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta sangre? Recuerda que Dios había traído a Abraham y sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, donde habían involucrado el nombre de Dios. Los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que Él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para llevarlos al río Jordán y para permitir que cruzaran el río mientras estaba inundado. Entonces las noticias estaban ahí en la tierra. Ellos sabían que Dios estaba con los israelitas y ellos temían el poder de Dios. Por eso se cerraron sus puertas, se cerraron en el muro de Jericó. Aún así se negaron a acudir a Él para la salvación. Y en lugar de eso adoraban a sus ídolos falsos. Dios ahora estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negó a hacerlo. Recordamos también cómo Dios destruyó al faraón de corazón duro en Egipto y a su ejército, porque se negaron a arrepentirse. Pero también pensamos en las historias buenas y muy alegres, como Rahab, quien sí se arrepintió.
Una pregunta hasta aquí. Sí, quería decirle algo, pastor. La muralla es condenación, si lo pones a ver. ¿Por qué es condenación? Tú te encierras, bloqueas tu pueblo y no quieres saber nada del exterior, lo que está sucediendo allá afuera. O sea, el Dios verdadero está afuera y tú te estás negando, te estás encerrando, te estás condenando. Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo de Jericó. Por eso es tanta violencia y tanta muerte, por eso es que fue destruida. Ahí no quedó nadie. Es más, dice una promesa, hay de aquel que vuelva a levantar esta ciudad. ¿Se recuerda? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo sé que es un tema grande. Entonces, cuando consideramos eso, siempre queremos fijarnos en Cristo más y más y más. Y tenemos que poner en nuestras mentes que Dios es santo. Un pecador no puede estar en su presencia. Y también queremos poner en nuestras mentes el hecho verdadero que Dios es amor y envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Ok, pues muchas gracias por venir a la clase hoy. Tenemos tarea para el siguiente lunes. El siguiente lunes vamos a tener la lección 5. Yo quiero que lean la primera de Samuel 2, 18 a 3, 21. Y voy a colocar el video en el grupo de WhatsApp mañana probablemente. Y podemos terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por darnos una fe que tenían los israelitas, que confiaban en tu promesa de la salvación de la conquista de Jericó. Perdónanos en los momentos en que dudamos y danos una fe a través de tu palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, para que confiemos en ti sobre todas las cosas y no en nuestra propia inteligencia. Porque es fácil pensar en nosotros mismos, es fácil usar nuestras mentes en una manera equivocada para alejarnos de ti. Solamente por tu gracia estamos en ti, somos creyentes. Ayúdanos a permanecer en tu gracia todos nuestros días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Perfecto. Ok.